Profe, Señorita, buenas tardes, dígame. buenas tardes. Antes que comience con la clase, es Dígame. que la profesora revisó la evaluación, pero nunca activó la... Sí, estuvimos conversando hoy día con la profesora Soledad. eh, Íbamos inicialmente a revisar hoy día la evaluación, ahora en este horario antes de la clase, pero la profesora justo tuvo una reunión, una situación, y vamos a hacerlo el día viernes, ¿ya? El día viernes vamos a revisar la prueba, ¿ya? Ya, profe, pero ¿no es posible que active la revisión para así nosotros revisar la prueba y el viernes llegar a... Eh, sí, parece que no. Parece que no. Vamos a revisar directamente ahí nosotros ese día para que ustedes vayan viendo. ¿Ya? Ah, ya, muchas gracias. Ya, pues nada, hasta luego. Ya, muchachos, entonces comenzamos. Nos corresponde hoy día comenzar eh, la última parte ya del curso de zoología. Y para dar inicio a esta última parte, vamos a abordar eh, el análisis y estudio de los cordados, donde están incluidos otras categorías allí taxonómicas, ¿cierto? Como las clases, que incluyen a los grupos animales más conocidos, más familiares por todos nosotros, y cualquier persona prácticamente conoce un mamífero, un ave, un reptil, etcétera. Así que vamos a transitar hoy día por las características generales que definen a los cordados, y después vamos a abordar uno de estos grupos de manera inicial que corresponde a los peces. ¿Cuáles son nuestros objetivos para hoy? Como siempre, un par allí de objetivos: conocer las características distintivas de los cordados y también reconocer las características morfofuncionales de los peces y que los transforman en organismos completamente adaptados a la vida en el medio acuático, ya sea este marino o dulce acuícola. Y también vamos a dar una mirada a la diversidad de este grupo de los peces, particularmente con relación a la fauna de nuestro país. Como siempre nos ubicamos en la posición sistemática del grupo que nos corresponde estudiar, analizar durante la clase, ¿cierto? Y hemos visto este cladograma, esta clasificación, esta filogenia de los animales en reiteradas veces, y juntos la hemos ido recorriendo, ¿cierto? Desde que abordamos los plateimintos por allá por agosto, ¿cierto? Si la memoria no me falla. Y comenzamos con alguna clase introductoria, después analizamos la filogenia, los protozoos, algunos conceptos de reproducción, y comenzamos nuestro recorrido analizando los distintos grupos de animales, y partimos por aquí con los platelmintos, ¿recuerden? Y desde allí fuimos subiendo en este cladograma, en esta filogenia, siempre recorriendo esta rama de este eh, cladograma. Y allí analizamos desde platelminto hasta más o menos artrópodos, con mayor detalle algunos de ellos, ¿cierto? Esta rama de los organismos protostomados inicialmente. ¿Qué significa, cierto, que un organismo sea protostomado? Significa que en el desarrollo embrionario se forma inicialmente la boca y secundariamente se forma el ano. Recuerden que este atributo es una característica, ¿cierto?, que conjuntamente con otras utilizan los científicos, los taxónomos, para ordenar y clasificar los organismos. Y una de esas características, de uno de esos atributos, como también la simetría corporal, el estado general de la cavidad del cuerpo, entre otros, ¿cierto?, son los que los científicos utilizan. Y por largo rato estuvimos analizando organismos animales que son protostomados. Y desde hoy en adelante, ¿cierto?,
o ya hace un poquito atrás, volvemos o retomamos este camino, ¿cierto?, de los organismos deuteros tomados. Y aquí nos encontramos con solamente dos grupos que caen dentro del interés del curso, que son los equinodermos y los cordados que nos toca analizar hoy día. Como también hemos visto, cada uno de los grupos presenta características que les son propias, que los definen y que permiten de alguna manera identificarlo. Y no es una situación distinta en el caso de los cordados. Los cordados, como está indicado allí, presentan a lo menos 5 características, dependiendo de los autores. Hay otros que señalan que son solo 4, que definen a este grupo: la notocorda, la cuerda nerviosa dorsal, las hendiduras branquiales faríngeas, la cola posanal y la presencia del endostilo. Lo cual está resumido, estas características, aquí en esta diapositiva. Hay que señalar en términos generales que los cordados como tal es un grupo muy heterogéneo. Están, como vamos a ver, conformados por 3 categorías taxonómicas que se denominan subtipos o subfilum. Recuerden que cordado es un filum, una categoría de orden superior. Y allí hay organismos muy distintos desde el punto de vista morfológico, de las características morfológicas, también de los aspectos fisiológicos y conductuales que ellos tienen. A eso hace referencia ese concepto que se trata de un grupo heterogéneo. Pero todos los organismos, por muy heterogéneos, por muy distintos que ellos sean, presentan en al menos alguna fase de su desarrollo eh, las características que están indicadas en esa diapositiva. Por muy distintos que sean, por muy diferentes que sean las características que presentan los organismos que son denominados como cordados, siempre en al menos alguna fase del desarrollo se presentan, se observan, es posible detectar las características que están allí: la presencia de cuerda dorsal o notocorda, el sistema nervioso tubular, la presencia de hendiduras branquiales faríngeas, la cola posanal, la presencia de endostilo o glándula tiroides, que en algunos textos no es considerada como una característica distintiva de este grupo, y por eso el signo de interrogación al final de ella. Pero nosotros la vamos a considerar en este curso. Veamos qué significa, cuál es el alcance de cada una de estas características. Vuelvo a insistir que estas características, estas 5 características, deben estar presentes en alguna etapa del ciclo biológico de un organismo para que sea considerado como un cordado. La cuerda dorsal o notocorda es una estructura formada por un tipo particular de célula, bastante elástica, que se llaman vacuolizadas, y que constituye, forma un eje del cuerpo que le da sostén al cuerpo alrededor de esta estructura, de esta cuerda dorsal o notocorda. En los cordados inferiores es posible encontrar y detectar notocorda. Sin embargo, en los vertebrados, que son los cordados más evolucionados, la notocorda o cuerda dorsal está reemplazada por la columna vertebral. Nosotros, por ejemplo, que somos un grupo de vertebrados, mamíferos, ¿cierto?, no presentamos notocorda, sino tenemos columna vertebral. Y algunos vertebrados, como vamos a ver cuando comencemos a analizar los peces, primitivos, como son los agnatos, presentan notocorda, pero son casos más bien aislados. Así que este es el primer carácter distintivo de los cordados. El segundo es el sistema nervioso tubular, que se presenta, como vemos en este esquema, sobre la notocorda, sobre la cuerda dorsal, sobre esta notocorda que está allí esquematizada, se presenta este sistema o cuerda nerviosa dorsal tubular.
Esta estructura está presente en los cordados inferiores, ya que en los cordados superiores, y pensando básicamente en los vertebrados, esta estructura es reemplazada por la médula espinal. Nosotros no tenemos un sistema nervioso tubular, una cuerda nerviosa dorsal, sino que tenemos una médula espinal que además en la parte anterior se va ensanchando, se dilata y forma el encéfalo. Vamos a ver también, probablemente ustedes lo han visto, lo han escuchado en otros cursos, que el encéfalo como tal en los vertebrados, particularmente los mamíferos, ¿cierto?, alcanza su máximo desarrollo, su mayor complejidad morfológica y fisiológica, con estructuras particularmente desarrolladas como el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, en fin, una serie de estructuras allí que le dan una relevancia importante a esta estructura denominada como el encéfalo. Una tercera estructura que caracteriza a los cordados es la presencia de las hendiduras branquiales faríngeas. Esta es una estructura que inicialmente aparece en la evolución de los cordados asociadas al tubo digestivo, ya que eh, sirven o se diseñan para capturar alimento. Posteriormente, en el curso de la evolución, en los organismos preferentemente acuáticos, se asocian también con estrategias respiratorias. Sin embargo, estas estructuras, las hendiduras branquiales faríngeas, solo están presentes en los organismos acuáticos, ya que las branquias que se ubican en estas hendiduras branquiales, como su nombre lo indica, son útiles, son funcionales única y exclusivamente en el agua, ¿cierto? Una branquia, recordemos, es una estructura, un órgano que extrae oxígeno desde el agua, no como un pulmón, ¿cierto?, que extrae desde el aire. Eh, Sin embargo, es importante mencionar que estas estructuras, las hendiduras branquiales faríngeas, están en muchos grupos representadas durante la etapa embrionaria y después originan otras estructuras o bien se reabsorben. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro embrión hendiduras branquiales faríngeas, las cuales originan algunas estructuras, algunas glándulas como el timo, algunas partes del oído de ya un feto, un humano adulto, se forman a partir de estas estructuras branquiales. Aquí vean ustedes que no es mentira lo que les estoy comentando. Tenemos una fotografía de embriones de grupos que son eminentemente terrestres. Recuerden que estas estructuras, las hendiduras branquiales faríngeas, están o son permanentes en los organismos que son acuáticos. Sin embargo, en organismos claramente terrestres, como son reptiles, aves y nuestra especie, estas estructuras no están representadas en los organismos adultos. Sin embargo, en los embriones, como podemos ver aquí, de un reptil, un ave y un humano, sí hay hendiduras branquiales que se denominan acá bolsas faríngeas. Y estas estructuras van a originar algunas estructuras en los organismos superiores o derechamente se reabsorben. Vean que en esta fotografía de un embrión humano, están allí las bolsas faríngeas que, como les comento, van a originar algunas estructuras, algunas glándulas como el timo, partes del oído, en fin. La cuarta característica, aprovechamos esta imagen para mencionarla, es la presencia de una cola posanal, es decir, de una cola que se extiende más allá de la abertura anal. Nosotros en el estado adulto tenemos solamente un vestigio de cola representado por el coxis, ¿cierto? Pero vean que nuestro embrión sí tiene una cola bastante clara, bastante evidente a la observación de este embrión. Lo mismo en un ave, aunque pequeñita, y un reptil con una cola más o menos importante, como se mantiene en algunos grupos de reptiles, como estos varanos, estos grandes lagartos, o bien los cocodrilos.
Ahí está la cuarta característica, ¿cierto? La presencia de una cola posanal, que es esto que va a tener distintas funciones de locomoción, equilibrio, desplazamiento, favorecer el desplazamiento, incluso algunos para ayudar en el proceso de captura de algunas presas. Y la quinta característica, que en muchos lados está en discusión, ¿cierto? Pero otros autores las consideran como una característica propia de los cordados, es la presencia del endostilo. El endostilo se ubica asociado a la faringe en varios grupos de cordados inferiores, como son urocordados y cefalocordados, mientras que en los vertebrados se postula que se ha modificado, se ha transformado en lo que nosotros conocemos como glándula tiroides. Nosotros no tenemos endostilo, pero sí tenemos glándula tiroides. Este endostilo en estos grupos de cordados inferiores secreta una mucosidad a partir de la cual estos organismos pueden atrapar el alimento del cual ellos se alimentan. Esas son las 5 características que todo cordado tiene en al menos alguna fase de su desarrollo. ¿Ya? Ya vimos que el caso de las hendiduras branquiales faringias, el caso nuestro, ¿cierto? Solo están presentes en la fase embrionaria de nuestra especie. ¿Qué otras características tienen los cordados en términos generales? Mencionamos que era un grupo muy heterogéneo, y además de ser heterogéneo desde el punto de vista morfológico, ellos también tienen una gran diversidad ecológica y ocupan diversos ambientes, prácticamente todos los ambientes en nuestro planeta. Muchas especies de cordados son marinos, se distribuyen y ocupan este ambiente con gran diversidad, pero hay otros que son dulceacuícolas y también en el medio terrestre. Y algunos cordados han desarrollado la capacidad de volar, tal como ocurrió con algunos grupos de reptiles ya extintos, las aves, que es evidente, y también algunos grupos de mamíferos, ¿cierto? Como por ejemplo los quirópteros, los murciélagos. En los cordados progresivamente estos se van haciendo más complejos, como en el grupo de los vertebrados, la piel se va haciendo más importante, se va haciendo más compleja, aparecen capas adicionales a la epidermis como la dermis y glándulas presentes allí que van a secretar importantes fluidos que tienen que ver con algunos procesos. Es usual que los cordados tengan los sexos separados, aunque algunos urocordados y algunos peces son hermafroditas, pero son la excepción. Lo usual es que sean de sexos separados. La fecundación puede ser interna, preferentemente en los grupos más evolucionados como reptiles, aves y mamíferos, ¿cierto? Y está la modalidad de fecundación externa, ¿cierto? En una amplia variedad de urocordados, cefalocordados, peces y anfibios también. Hay algunos cordados que son ovíparos, es decir, que se reproducen por huevos, mientras que otros son vivíparos. Sin embargo, hay que mencionar también otra característica importante en el caso de los cordados, que es el hecho que los grupos más evolucionados, a partir de los cocodrilos de reptiles, aves y mamíferos, desarrollan con mayor o menor complejidad cuidado parental de las crías. Evidentemente, este apego, esta característica, contribuye significativamente a garantizar que las crías lleguen a el estado adulto, ¿cierto? No es lo mismo que los padres, entre comillas, dejen los huevos en algún ambiente y estos queden expuestos a las condiciones medioambientales, a la acción de los depredadores, etc. Si los padres tienen un cuidado respecto de estas crías, como ocurre en mamíferos, aves y cocodrilos, el éxito de esta progenie, de esta camada, va a ser obviamente mucho mayor. ¿Cómo se clasifican los cordados? Recordemos que cordados es un tipo
¿ya? Una categoría taxonómica de orden superior. Podemos reconocer 3 subtipos que son tunicados o urocordados, cefalocordados y los vertebrados. Estos son los 3 subtipos. Dentro de los tunicados, el primer subtipo, hay algunas clases que son probablemente bastante desconocidas por todos ustedes, acidiáceos, taláceos y larváceos. Se trata de un grupo de organismos preferentemente marinos, ¿ya? Sésiles, hermafroditas, y que tiene una característica que es secretar allí una túnica externa que protege al cuerpo de estos organismos marinos. Aquí tenemos un organismo que probablemente han escuchado, han visto en algún plato por allí que de una paella marina, o bien directamente consumido por ustedes si es que les gusta, que es el piure. La Piura chilensis, una especie de urocordado muy característico, muy usual de nuestras costas, es un cordado del subtipo tunicados o urocordados. Es decir, es un pariente lejano, pero pariente al fin nuestro, ¿cierto?, de los mamíferos. Vamos a hablar un poquito de ellos después. El subtipo de los cefalocordados también es un grupo marino de organismos prácticamente muy desconocidos, filtradores que tienen una forma como el de un pez, pero no son peces, pertenecen al grupo de los cefalocordados. Y allí la importancia de estos cefalocordados es básicamente por el hecho de que sirvieron de base para los estudios de anatomía comparada para precisar y centrar las características que definen a los cordados. Y el tercer subtipo corresponde al de los vertebrados, donde están incluidos los animales más comunes, más familiares para todos nosotros. Dentro de este subtipo de los vertebrados es posible reconocer 2 superclases, otra categoría taxonómica. La primera de ellas se llama agnata y la segunda ñatostomata. ¿Qué significa el prefijo a? Significa sin, ¿ya? Y ñata significa mandíbula, es decir, son organismos que no tienen mandíbulas, que no pueden morder en definitiva. Y aquí hay 2 grupos de organismos, los céfalos pidomorfos, que probablemente no los conocen ustedes con ese nombre, pero sí los conocen con el nombre de lampreas, y otros organismos que son más o menos parecidos a este, que son los mixines. Estos organismos los vamos a tratar, vamos a conversar de ellos en la clase de peces, pero no son peces. ¿Por qué los tratamos entonces en esta clase de peces? Porque tienen algunas características, un aspecto parecido al de los peces, pero hay que no olvidar y no confundir que no son peces, ¿ya? Pertenecen a un grupo distinto. Dentro de la característica distintiva y diferente de los peces más evidentes es el hecho que no tienen mandíbula. La segunda superclase es la de los ñatostomata, es decir, organismos con mandíbula que pueden morder. Y aquí, ¿quién aparece? Bueno, los condrictídeos, que son los tiburones, ¿cierto? Los elasmobranquios y las mantarrayas. Los osteitídeos, que es una denominación que agrupa básicamente 2 grupos, que son los actinopterigios y los sarcopterigios, que son o se incluyen aquí los peces más conocidos, ¿cierto?, por la gran mayoría de las personas y los que forman parte de nuestra dieta, ¿cierto? Una merluza, una reineta, un lenguado, un congrio, todos pertenecen a este grupo. Y desde aquí en adelante, ¿cierto?, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos, todos ellos pertenecen a la superclase de los ñatostomata, es decir, organismos que tienen mandíbulas que pueden morder. Vamos entonces a dar una miradita muy sucinta a los 3 subfilum de cordados para posteriormente entrar y analizar al primer grupo de vertebrados que vamos a estudiar, que son los peces. El primer subfilum, ¿cierto?, son los urocordados.
Los urocordados, un grupo relativamente pequeño, ¿cierto? Con unas 1.600 especies, dentro de las cuales se encuentra la Piura chilensis, el piure, ¿cierto? Que me imagino lo habrán escuchado, lo habrán visto en algún momento en sus visitas a la playa, a almorzar, cenar, etc. Estos organismos son marinos y tienen una amplia distribución desde la zona litoral, ¿cierto? Hasta grandes profundidades. Son organismos sésiles que tienen un cuerpo con la forma de un saco, bastante amorfo si se quiere, y este cuerpo está recubierto por una cutícula, una túnica, de allí el nombre de urocordados o tunicados, que está formada por un tipo de azúcar parecida a la celulosa que se llama tunicina y que es bastante sólida, bastante dura. Cuando los buzos quieren extraer estos piures, estos urocordados chilenos, estos deben estar equipados con una herramienta para desprenderlos desde los lugares donde ellos se han fijado, viven, como les digo, fijos a un sustrato, y cuando se extraen y después se quiere sacar al organismo vivo, este con forma de saco, requiere romperse esa cutícula que es bastante dura. Pueden ser solitarios o algunas especies son más bien coloniales. Presentan un corazón que se ubica preferentemente en el área ventral y desde allí salen vasos sanguíneos que llevan la sangre hacia las aberturas faríngeas, lugar donde se realiza el intercambio gaseoso. Son bastante simples, aunque se trata de organismos cordados. Prueba de ello es que los riñones son bastante simples y prácticamente acumulan allí los desechos. Hay, más allá de su simpleza morfológica, un pequeño sistema nervioso con un ganglio cerebral que va a controlar e interpretar toda la información que capturan algunos receptores que ellos tienen. Esto es un urocordado adulto, ¿ya? Un organismo a la derecha, en la parte inferior, tenemos una fotografía de un urocordado donde vemos la túnica externa, esto café, que recubre el cuerpo completamente y podemos observar aquí los dos sifones, el sifón inhalante y un sifón exhalante. Y vean que este organismo está fijo, está adherido a un sustrato, a una roca. A la izquierda o hacia la izquierda, ¿cierto? Tenemos un esquema de estos organismos donde de igual manera observamos los dos sifones, ¿cierto? Sifón inhalante y exhalante. Y se ha minimizado aquí la túnica externa que está de color blanco, ¿cierto? Que cubre y protege todo el cuerpo de este organismo que es literalmente, como ya lo he comentado, un saco. El agua ingresa por el sifón inhalante y llega hasta esta especie de canasto o canastillo, donde se va inicialmente a extraer el oxígeno, ¿cierto?, para que este organismo pueda vivir. Y además en el agua va a venir alimento que gracias a la mucosidad que va a secretar el endostilo es capturado y este después pasa al aparato digestivo. Vean que el corazón, las gonas, se ubica en la parte baja de estos órganos. Posteriormente, los desechos digestivos son eliminados a través del ano, los desechos metabólicos son también eliminados hacia el exterior y los gametos, tienen fecundación externa, también son expulsados hacia el exterior. Son organismos muy simples, pero que presentan en la fase inmadura, en la fase larval, todas las características que definen a los cordados. Durante la fase adulta, esta característica, por ejemplo, no hay cola posanal. El cordón nervioso está completamente disminuido, no hay notocorda, en fin. Pero la larva, como la que tenemos aquí en este esquema, ¿cierto? Aquí presenta estas características.
hay presencia de la notocorda, del tubo nervioso neural, de las hendiduras branquiales faringe y el endostilo que se ubica en esta zona y la cola postanal. Estas larvas, aquí hay una fotografía de una larva de una asidia, de un tipo de urocordado, son libres nadadoras o son derechamente arrastradas por las corrientes marinas, no están fijas. Y estas larvas ingresan en un proceso de metamorfosis que va a llevar finalmente al organismo adherido, se va a adherir a un sustrato y allí va a experimentar una serie de cambios y transformaciones en la ubicación de sus órganos y se va a transformar finalmente en un adulto de asidia, como lo hemos comentado, con el cuerpo allí recubierto por esta túnica externa y adherido a un sustrato que lo mantiene allí filtrando, permitiéndole filtrar agua y alimentarse. Así que estos organismos, ¿cierto?, presentan las 5 características de los cordados en la etapa larval, en la etapa embrionaria. Los cefalocordados son un grupo muy pequeñito de cordados marinos con alrededor de unas 45 especies, y el más famoso es el Branquiostoma, el Amphioxus, que, como les digo, fue ampliamente estudiado hace algunas décadas atrás, el siglo pasado, para sentar las bases allí de las características comunes a todos los grupos en los cordados. ¿Y por qué fue elegido este grupo, el de los cefalocordados? Porque las características distintivas de los cordados están presentes durante toda su vida, a lo largo de todo su ciclo biológico, y no solo, como vimos recientemente en los urocordados, en las etapas larvales. Hay aquí arriba un cefalocordado disecado y aquí un esquema de este ejemplar. Y allí están, vean ustedes, la cuerda nerviosa, la notocorda, las hendiduras branquiales faringeas, el endostilo y la cola postanal, ¿cierto?, que son las 5 características que definen a los cordados como tal. El tercer subtipo de cordados son los vertebrados, ¿cierto? Un grupo muy antiguo, como demuestra el registro fósil de este grupo, que se estima tendría a lo menos unos 500 millones de años, como ha sido datado este fósil de un organismo que tiene un nombre bastante complejo, un nombre científico bastante complejo, ¿cierto? El Miyokun-mingia, Fenji Hawao, Jiawao, algo así, ¿cierto? Que es el fósil más antiguo de vertebrados conocido y que se ha estimado, se ha datado con unos 500 millones de años. Este cladograma, este esquema de clasificación de los vertebrados es bien interesante porque pone en perspectiva los distintos grupos de vertebrados. En estricto rigor, aquí están todos los cordados, porque ahí están los urocordados y aquí están los cefalocordados que vimos recientemente. Todos los grupos estos pertenecen a los cordados. Pero ahora nos metemos ya derecho en los vertebrados. ¿Y qué observamos aquí? Los distintos grupos de organismos que están incluidos dentro de esta agrupación dentro de los vertebrados. Y aquí está representado lo mismo que vimos hace un ratito. Primero, estos dos grupos, los petromizontes o las lampreas y los mixines, que son organismos que pertenecen a esta superclase de los agnatos, es decir, peces, entre comillas, porque en estricto rigor no son peces, que no tienen mandíbulas, tampoco tienen escamas,
y tampoco tienen aletas pares, que son características distintivas de los peces propiamente tal. Pero los vamos a considerar hoy en día porque, como vemos así a simple vista, a primera vista, tienen un aspecto más o menos parecido al de los peces. Desde aquí hasta el final entramos en la segunda superclase, ¿cierto? Que son los organismos denominados como ñatostomata, es decir, organismos que tienen mandíbula. Y aquí, en estos 4 grupos, estos 4 ejemplos hasta allí, donde está este tiburón, y estos 3 tipos de peces, son, como ya lo señalé, los peces, ¿cierto? Aquí tenemos los peces, los condrictídeos, que son peces de esqueletos cartilaginosos, ¿ya? Como los tiburones, las mantarrayas y algunos grupos parecidos a estos, como son los holocéfalos, organismos muy primitivos y que presentan características distintivas allí que las vamos a estudiar. Y estos 3 esquemas aquí de peces son los denominados peces osteictídeos, es decir, peces que tienen un esqueleto osificado o que tiende a la osificación. Y aquí dentro de este grupo de los osteictídeos tenemos a los actinopterigios, que son los peces con aletas con rayos, donde están incluidos la mayor parte de los peces osteictídeos, prácticamente el 90, 95 o más por ciento de todos los peces pertenecen a esta agrupación, a los actinopterigios, y están incluidos aquí los peces más conocidos por todos nosotros. Después hay algunos peces como los celacantos, que son o que quedan en la actualidad solamente 8 especies de estos, y aquí están los peces pulmonados o dimneos, que también es un grupo muy pequeñito de osteictídeos. Y de aquí en adelante, ¿cierto? Como los grupos finales de los vertebrados, están los grupos que se denominan como tetrápodos, como vemos aquí, tetrápodos desde aquí hasta acá. ¿Y ahí qué grupos están incluidos dentro de esta denominación? Los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. ¿Por qué se llaman tetrápodos? Porque tienen 4 extremidades. Hay que considerar un hecho no menor y absolutamente relevante, que las extremidades anteriores y posteriores de todos los tetrápodos, se originan desde las aletas pares de los peces. ¿De qué tipo de peces? De peces de este tipo o más o menos parecido a estos, ¿cierto? Como son los peces pulmonados. Desde estos peces, y el registro fósil así da cuenta de ello, de las aletas pectorales y pélvicas, que son las aletas pares de los peces, se originan todas las extremidades anteriores y posteriores de los tetrápodos, es decir, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Vean ustedes aquí que hay otra denominación, aquellos organismos que se denominan como amniotas. ¿A qué hace referencia eso? A que estos grupos son eminentemente terrestres, más allá que haya algunas especies que son acuáticas o semiacuáticas, pero son eminentemente terrestres. En estos grupos aparecen las membranas extraembrionarias que protegen al embrión y que ayudan a su desarrollo y a su mantención en un ambiente más o menos estable. Y una de esas membranas, una de las más relevantes, ¿cierto?, es el amnios. Probablemente ustedes lo han escuchado por allí, ¿cierto? En el caso nuestro, el líquido amniótico, ¿cierto? Bueno, el líquido amniótico es secretado por el amnios para dar allí un ambiente de confort al embrión, ¿cierto? Al feto que se está desarrollando dentro de una mujer. Todos estos organismos tienen amnios, razón por la cual se denominan como amniotas. Así que tenemos aquí un panorama general de los vertebrados y hoy día nos vamos a referir a estos grupos que los vamos a tratar como peces, entre comillas. ¿Y por qué entre comillas? Porque vamos a incluir, por un tema metodológico solamente, a un grupo de organismos que no son peces, ¿ya? Que no son peces, pero se incluyen dentro de este
o de los peces verdaderos, por llamarlo de alguna manera, básicamente porque tienen características generales que los aproximan a ese grupo. Nos queda mencionar algunas características generales de los vertebrados, ¿cierto? Antes de introducirnos en el análisis del primer grupo de vertebrados que vamos a ver, que corresponde a los peces. Los vertebrados son alrededor de 57.000 especies, un grupo más o menos grandote, ¿cierto? Que tiene dentro de las características que ellos presentan un desarrollo creciente del encéfalo. Esta característica probablemente ha marcado la evolución y la posición dominante que tienen, por ejemplo, los mamíferos dentro de los vertebrados. Ningún otro grupo animal, ¿cierto? Distinto a los mamíferos, ha alcanzado la complejidad morfológica y fisiológica que el encéfalo como tal ha alcanzado en este grupo. Aparece también por primera vez un sistema nervioso autónomo que va a controlar una serie de funciones involuntarias que nuestro cuerpo tiene, como por ejemplo el latido cardíaco, los movimientos peristálticos, ¿cierto? Son controlados esencialmente por el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, cuando uno puede estar en una reunión, ¿cierto? Allí o en una clase y te empieza a sonar el estómago, ¿cierto? Por el peristaltismo. Bueno, nadie quiere que le suene el estómago en una situación así, pero obviamente son acciones involuntarias de nuestro cuerpo. También aparece el sistema endocrino, ¿cierto? Representado básicamente por glándulas que van a controlar diversos procesos fisiológicos, como están las glándulas relacionadas a los procesos sexuales, o bien algunos procesos digestivos, como es el páncreas. En la gran mayoría de los vertebrados, los sexos están separados y existen gónadas diferenciadas y especializadas y que además producen hormonas, ¿cierto? Que van a controlar una serie de procesos importantes en la reproducción de estos órganos. El sistema digestivo, como es de entender, ¿cierto? Es completo desde la boca hasta el ano, especializado dependiendo del grupo de vertebrado que uno conozca o estudie, y hay aparición o una consolidación de las glándulas digestivas anexas, preferentemente hígado y páncreas. Como también lo mencionamos, el tegumento, la piel, ¿cierto? Se va haciendo mucho más compleja en este grupo hasta llegar a reptiles, aves y mamíferos. Los apéndices articulados, característicos de los vertebrados, ¿cierto? Se evolucionan, aparecen a partir de las aletas pares de los peces y es una situación evolutiva absolutamente relevante. El número de cavidades cardíacas también en este grupo, los vertebrados, progresivamente va a ir aumentando. En los peces que vamos a ver hoy aparecen dos cavidades cardíacas, una aurícula y un ventrículo. Luego en los anfibios vamos a tener dos aurículas, un ventrículo. En el 99% de los reptiles también, dos aurículas y un ventrículo, excepto en los cocodrilos, que es el grupo en donde aparecen por primera vez cuatro cavidades. Aunque en los cocodrilos los ventrículos aún están allí eh, unidos por un orificio que hay allí a nivel de los ventrículos que se llama el foramen de Panizza. Y esto se soluciona, ¿cierto? Se modifica en las aves y los mamíferos que tienen cuatro cavidades directamente. Pero el primer grupo donde aparecen cuatro cavidades son los cocodrilos.
Hay también una complejidad creciente en cuanto al sistema excretor de los vertebrados. Se va haciendo cada vez más complejo. Tenemos 3 tipos de riñones dentro de los vertebrados: pronefro, mesonefro y metanefro. El riñón más eficiente en cuanto a la reabsorción del agua de todo este proceso de filtración y que evita al máximo la pérdida de agua es el riñón metanéfrico, que está presente en vertebrados terrestres, es decir, reptiles, aves y mamíferos. El riñón intermedio es el riñón mesonéfrico, que está presente en los peces y los anfibios. Son grupos marinos o estrechamente ligados al agua, razón por la cual su riñón no necesariamente debe ser tan eficiente en la reabsorción del agua. Así que para estos grupos funciona bastante bien. Y el riñón más primitivo, el pronefro, en la actualidad solo está representado en algunos agnatos, en estos peces que son sin mandíbula. Y hay otro carácter importante que aparece en los vertebrados, que es la endotermia. ¿Qué significa esto? Que gracias al metabolismo interno de los cuerpos, en aves y mamíferos, organismos endotermos, la temperatura de sus cuerpos es independiente de la temperatura medioambiental, versus los organismos ectotermos, como los reptiles, los anfibios y obviamente también los peces, en donde la temperatura de sus cuerpos es dependiente de la temperatura medioambiental. Lo dicho está refrendado por este gráfico donde hay un mamífero allí, ¿cierto? Un tipo de predador, ¿cierto? Un felino y un reptil, una serpiente, que es un organismo ectotermo. Y vean qué es lo que pasa en este organismo endotermo, es decir, que se genera él un calor interno, ¿cierto? ¿Y qué ocurre? Que la temperatura de su cuerpo se mantiene prácticamente constante, independiente de la temperatura medioambiental que está en este eje y que comienza a aumentar desde más o menos los 5 grados hasta los 40. Desde los 5 grados hasta los 40, la temperatura de este endotermo se mantiene más o menos constante, algo que nosotros podemos ver, ¿cierto? A diario en invierno cuando hay 1 grado, menos 2, menos 3 grados, y la temperatura de nuestro cuerpo se mantiene de igual manera constante en 36, 35 y medio, por allí, 36, etcétera. Mientras que en los organismos que son ectotermos, graficados aquí con este color celeste, la temperatura de su cuerpo comienza a aumentar directamente relacionada con el aumento de la temperatura medioambiental. En este eje, ¿cierto?, está la temperatura del cuerpo. Y vean ustedes que si existen 4 o 3 grados, la temperatura del cuerpo de este organismo anda por allí. A los 10 grados la temperatura del cuerpo. Es decir, hay una dependencia importante y por eso estos organismos deben regular así y no estar todo el día al sol, porque si eso fuese así, podrían obviamente morir si es que la temperatura sigue aumentando, su proceso fisiológico, las reacciones de las enzimas podrían verse afectadas. Saltamos entonces a los peces y vean ustedes que peces corresponde a el primer grupo de vertebrados que vamos a ver y está indicado aquí entre comillas. ¿Por qué? Por lo que ya les he comentado varias veces, que vamos a incluir casi a la fuerza a este grupo que está aquí en color café, que son los agnatos, ¿cierto? Que son peces, o los vamos a considerar como peces, entre comillas, sin mandíbulas, ¿ya? Por eso el nombre peces aquí entre comillas. Recordemos que los peces son un grupo, ¿cierto?, de corvados pertenecientes al subfilum Vertebrata. ¿Y qué grupos se eh, reconocen o es posible reconocer, identificar dentro de
esta denominación? Bueno, los mixines y los petromizontes, que pertenecen a este grupo de peces sin mandíbula, es decir, que no pueden morder. Son bastante distintos en cuanto a su forma y lo vamos a ver en unas diapositivas más. Pero sí vamos a tratar a los peces propiamente tal, que pertenecen a la superclase de los ñatostomata, es decir, vertebrados que tienen mandíbulas y que pueden morder. Y acá podemos reconocer estas tres clases de peces. Los condrictides, donde están los tiburones, ¿cierto? Que son peces con esqueletos cartilaginosos. Y el grupo de los actinopterigi y los sarcopteriges, que son peces con esqueletos osificados, de ahí su nombre osteistes, y que reúnen la mayor parte de los peces. ¿Ya? Los condrictidos son alrededor de unas 1000 especies y los actinopterigios son alrededor de 32.000 especies. Vamos avanzando entonces. Los agnatos, el primer grupo de peces, pero vuelvo a insistir, que no son en estricto rigor denominados como peces. Se llaman como agnatos o ciclóstomos. ¿A qué deben este nombre de ciclóstomo? Basta mirar la fotografía que están en la parte inferior derecha para entender por qué ese nombre de ciclóstomo, con bocas circulares. En estricto rigor la boca está allí solamente, ya, con una lengua en el centro. Y esto es a esta, o por eso reciben este nombre. Es un grupo que no tiene mandíbula, esto significa que no puede morder, ¿cierto? Con unas 111 especies aproximadamente. Su cuerpo es más bien alargado, cilíndrico, no presentan extremidades pares, no presentan aletas pares, es decir, pectorales ni pélvicas, solo aletas impares como son la dorsal y caudal, las cuales están unidas en una forma que se llama aleta dificerca. No sé si han visto alguna vez un congrio por allí dispuesto en una pescadería o algo así. El congrio, que es un pez que nosotros consumimos en nuestro país, presenta una aleta más o menos parecida a la de estos organismos, una aleta dificerca. En los agnatos primitivos hay notocorda persistente y el esqueleto es cartilaginoso, ¿ya? Cartilaginoso. La piel no tiene escamas, otra de las características típicas, ¿cierto?, de los peces propiamente tal, pero este grupo no tiene escamas. Ya tenemos a lo menos tres diferencias, ¿cierto?, respecto de los peces propiamente tal. Sin mandíbulas, sin extremidades o aletas pares y sin escamas. Tres características que justifican, ¿cierto?, o explican el por qué estos organismos no son peces. Hay especies marinas y límnicas, es decir, que viven en agua dulce. Algunas especies marinas migran hasta los lagos para desarrollar sus actividades reproductivas, ¿ya? Y allí, como vamos a ver en algunas fotografías, estas especies, particularmente los que están aquí abajo, estos que son los petromizontes, parasitan a especies de peces marinas o dulceacuícolas, ya que se adhieren firmemente a ellos con esta especie de ventosa que succionan allí y posteriormente con la lengua que está al centro y los dientes que ella tiene comienzan a romper la piel y una vez que hacen ello, comienzan a alimentarse de los fluidos internos, causando finalmente la muerte de estos organismos. Los sexos están separados, pero la fecundación es externa, como en la gran mayoría de los peces. El sistema excretor de todos los peces, incluyendo a estos, es mesonefro, pero en algunos mixines natos primitivos hay funcional un pronefro.
Hay básicamente dos grupos de agnatos. Los que se conocen se denominan como mixines, que presentan la boca con una especie de pequeños tentáculos o barbillas y que son prácticamente ciegos y que se alimentan de animales o peces moribundos o ya muertos, más o menos carroñeros, y que tienen un único diente en la boca, versus el segundo grupo que son los petromizontes, que estos no tienen barbillas o tentáculos, tienen un pequeño ojo, eh, por consiguiente algo de visión tienen, tienen un número variable de dientes en la boca, que pueden ser 2 o 3 en algunas especies, y adicional a eso tienen una serie de dentículos entre la ventosa y el orificio bucal, que son córneos o epidérmicos y que son duros y que ayudan a estos organismos a adherirse firmemente a la piel de los presas que ellos tienen. Ellos son predadores. Los mixinos son carroñeros, se alimentan de peces muertos o moribundos, mientras que los petromizontes son eh, parásitos. Hay una lengua en ambos grupos que es cartilaginosa con estos dientes que van a causar, particularmente los petromizontes, daño sobre un organismo que parasita. El sistema digestivo es completo en todos los peces, pero vamos a encontrar que los distintos grupos de peces, entre comillas, han desarrollado algunas adaptaciones morfológicas importantes para suplir un problema que tienen los peces, que es el hecho de presentar intestinos más bien cortos. ¿Qué significa esto en la práctica? Que al tener intestinos más bien cortos, el tiempo de tránsito y de absorción de nutrientes es bien corto, ¿ya? Y si no tuviesen algunas adaptaciones morfológicas, los nutrientes no podrían absorberse en función de la necesidad que tienen estos organismos. Sin embargo, estos peces, entre comillas, han desarrollado distintas estrategias para solucionar este problema. ¿Cuál es el problema? Intestino muy corto, que se traduce en un espacio, un área de absorción de nutrientes muy cortita. La primera modificación y adaptación mejora a esta solución es la que aparece en los agnatos o peces sin mandíbula. ¿Qué es lo que aparece en ellos? Una estructura, una serie de membranas al interior del intestino que se llama tiflosol. Este conjunto de membranas internas, ¿ya?, del tiflosol va a hacer que el alimento se demore mucho en avanzar. Va a hacer lento el avance del alimento en el intestino. Y con esa lentitud que le entrega de avance el tiflosol, van estos organismos o van a posibilitar que las enzimas digestivas terminen de actuar, degraden el alimento y los nutrientes puedan ser absorbidos por las vellosidades intestinales o cualquier estructura que estos organismos tengan a nivel del intestino, la primera parte del intestino. Vamos a ver que después en los tiburones aparece otra estrategia y también otra distinta en los peces óseos. Aquí hay algunas fotografías de estos agnatos, ¿cierto? A la izquierda, en la parte inferior izquierda, vean ustedes, hay un pez allí que tiene a lo menos 3 petromizontes allí adheridos a su cuerpo y ocasionándole un daño, una sección de los fluidos internos, con lo cual finalmente este pez está destinado a morir producto de la acción de estos predadores, de estos parásitos, ¿cierto? Por el contrario, los mixonoideos son carroñeros o predan sobre peces que están moribundos, que están próximos a morir o que derechamente estos organismos ya han muerto. Respiran como
todos los peces, ¿cierto?, a través de branquias, que son estructuras capaces de extraer el oxígeno desde el agua, y hay diferencias en los dos grupos en cuanto al número de hendiduras branquiales. Vean que el esquema del agnato superior es un mixín. Recuerden que los mixines tienen estos tentáculos cortos en la parte anterior, rodeando la cabeza, la boca específicamente. Tienen un ojo casi rudimentario, son prácticamente ciegos. Y aquí presentan hasta 15 hendiduras branquiales, entre 5 a 15 los mixonoideos, en este caso 12 de lo que está ejemplificado acá. Vean aquí que está la aleta dorsal y la aleta caudal unidas en este tipo de aleta que se llama dificerca. No hay aleta pectoral ni tampoco pélvica, que son las aletas pares, ¿ya? Y el cuerpo de estos organismos carece de escamas. En la imagen inferior está un petromisonte. Vean que la boca allí es circular y se alcanzan a ver estos dentículos allí, y tiene un número menor de hendiduras branquiales, que son solamente 7. Y también aquí la aleta dorsal y la caudal están unidas, están fusionadas, formando lo que se denomina una aleta dificerca. El sistema circulatorio es exactamente igual en los tres grupos que vamos a ver hoy día, es decir, agnatos, condrictíos y osteitíos. Todos ellos tienen corazones de dos cavidades, una aurícula y un ventrículo. La sangre viene desde la parte posterior del cuerpo, ingresa a una estructura que se llama el seno venoso, y de allí ingresa a la aurícula. Esta aurícula se contrae e impulsa la sangre hacia el ventrículo, y este nuevamente se contrae e impulsa la sangre a un cono arterial hacia la parte anterior del cuerpo. El corazón de los peces está muy cerca de la cabeza. ¿Y por qué ubicado? ¿Por qué está ubicado allí? Porque en esa zona también, muy cerca de la cabeza, o formando parte de ella, están las branquias. Aquí, esta aorta ventral, o desde esta aorta ventral, se van a originar las arterias que van hacia las branquias. Es absolutamente relevante porque allí en las branquias se va a realizar la hematosis o intercambio gaseoso. Así que este sistema circulatorio cerrado, pero con un corazón de solo dos cavidades, se repite en los siguientes dos grupos: osteitíos y condrictíos, es decir, tiburones y los peces clásicos. Así que solamente lo explicamos aquí. Vamos a descansar un ratito, son las 3 minutos para las 2 minutos para las 6, así que nos juntamos en 10 minutos más, es decir, a las 6, 8 minutos. Gracias.
Seguimos entonces. Nos habíamos quedado acá, estamos analizando las características generales, distintivas de los peces, ¿cierto? Y hemos partido por este grupo de organismos, los agnatos, que no son peces, como ya he reiterado varias veces, pero que se tratan por lo general en este agrupamiento. Mencionamos también al comienzo de las características de los vertebrados que los peces, en un sentido amplio, presentan un tipo de riñón mesonéfrico. Y cuando estábamos también allí conversando las características generales de los vertebrados, mencionamos que los vertebrados presentan tres tipos de riñones. Pronéfro, siendo el más primitivo, el menos eficiente desde el punto de vista fisiológico, el mesonéfro, intermedio, tanto en su evolución como en su eficiencia, y el metanéfro o metanéfrico, siendo el más eficiente en la reabsorción del agua y el más evolucionado. Este esquema que hay allí es un muy sencillo esquema, muy simple, pero que permite entender bastante bien eh, lo que estoy señalando. Y vamos a considerar solamente dos estructuras de los riñones, que son el nefrostoma, que está ahí representado como una estrella, y los glomérulos. ¿Qué ocurre en el tipo de riñón pronefro? Ambas estructuras, los nefrostomas y los glomérulos, están bastante separados unos de otros, razón por la cual eso significa que la eh, eficiencia en la extracción de los desechos metabólicos y la capacidad de reabsorber agua es bastante limitada. Vean qué es lo que pasa en los riñones de tipo mesonéfrico. Ambas estructuras, los nefrostomas y los glomérulos, ahora tienen otra conformación y están mucho más cerca allí, lo cual significa que hay una mayor eficiencia en capturar los desechos metabólicos y también los reabsorber el agua, aunque no sea su función principal, porque los organismos que presentan un riñón de tipo mesonéfrico viven en el agua. Pero vean qué es lo que ocurre en el riñón metanéfrico. Aquí, estas dos estructuras, nefrostomas y glomérulos, están íntimamente unidos, formando una estructura compacta, un riñón, y además de eso, aparece por primera vez, aunque es posible observar algunos conductos similares a este, pero aquí aparece como tal por primera vez el uréter, es decir, un conducto especializado y específico que lleva este fluido, la orina, hasta la cloaca o bien hasta la vejiga urinaria. Este tipo de riñón, el metanefro, es el riñón más eficiente en la reabsorción de agua y también en la eliminación de los desechos metabólicos. Y es característico de vertebrados terrestres, como son reptiles, aves y mamíferos. Los órganos de los sentidos y el sistema nervioso es prácticamente muy básico en este grupo, aunque hay presencia de mecanorreceptores, de fotorreceptores y de quimioreceptores. Recuerden, particularmente en el caso de los petromizontes, como en esta fotografía, que son organismos parásitos, deben contar con buenos receptores para detectar a sus presas. Sin embargo, en términos generales y comparativamente con los otros grupos de peces, la eficiencia de sus órganos de los sentidos es algo reducida. Estos organismos y los peces en general escuchan, tienen un oído, ¿ya? Que no hay oído externo, no hay orejas, ¿cierto? Pero son capaces de escuchar algunas frecuencias, algunas ondas sonoras. Y tienen y cuentan, al igual que los otros grupos de peces, con una estructura mecanorreceptora que se llama línea lateral, que allí se alcanza a observar, que después la vamos a observar mejor,
particularmente en los oesteictídeos, los peces osificados. Esta estructura mecanoreceptora, la línea lateral, es capaz de detectar vibraciones, movimientos del agua, lo cual es absolutamente positivo, ¿cierto? Porque les permite detectar una presa o bien un predador que está en la cercanía. Los agnatos presentan sexos separados y fecundación externa. En el caso de los mixonoides, el desarrollo es directo en el mar, es decir, una vez que se fecunda eh, el óvulo por parte del espermatozoide, emerge un estado allí juvenil, ¿cierto?, de un mixonoideo que comienza a crecer y es prácticamente igual al estado adulto. Por el contrario, en los petromizontes, ellos tienen sexo separado y fecundación externa, pero presentan un desarrollo indirecto. ¿Qué significa esto? Que una vez que se fecunda el óvulo por parte del espermatozoide, aparece un estado larval, una pequeña larva que se llama larva ammocetes, que allí hay una figura de ellas. Esta larva ammocetes va a experimentar un proceso de metamorfosis, de cambios, y finalmente, después de un tiempo que puede ser bastante largo, un par de años incluso, se transforma en una lamprea, en un petromizonte adulto. Esta larva, ¿cierto?, se entierra por lo general en el fondo de un lago, un río, ¿cierto? Este proceso se produce por lo general en el agua dulce, migran las lampreas desde el mar hasta el agua dulce y allí pasa filtrando el agua para obtener el alimento un espacio de tiempo que puede ser, como les comento, bastante prolongado. Y desde allí migra, alcanza, cuando emerge el adulto, los lagos inicialmente y después el mar, parasitando peces, que es su forma de vivir. ¿Por qué se llaman petromizontes? Recuerden que el prefijo petro significa piedra. ¿Y a qué hace referencia ese nombre? A que el macho en la época reproductiva construye una especie de pequeño nido con el acarreo de pequeñas piedrecitas allí e invita a la hembra a que visite este nido, especie de nido, para que allí se produzca la liberación de los gametos. Este grupo, los agnatos, presentan eh, especies que se distribuyen en el cono sur de América y que por consiguiente son encontradas en nuestro país. Hay mixiniformes y también petromizontes, pero es mucho más conocida una especie de mixin que se llama el mixin austral, que tiene una amplia distribución en el cono sur de América, desde más o menos la región de los lagos hasta el sur de Brasil. Así que tenemos estos agnatos, estos peces sin mandíbulas en nuestro país. Avanzamos al segundo grupo de peces, ahora sí peces en toda la extensión de la palabra, que son los condrictíes o peces cartilaginosos. Estos peces, ¿cierto?, donde están incluidos los elasmobranquios, los tiburones, presentan un cuerpo alargado, hidrodinámico, completamente adaptado para nadar, ¿cierto?, grandes distancias, en donde predomina el ancho por sobre el alto. Son más anchos que altos todos los representantes de los condrictídeos, situación que se ve exacerbado, ¿cierto?, que se ve aún más evidente en las mantas rayas, que son claramente mucho más anchas que altas. No es un grupo muy grande, son alrededor de unas 1000 especies, la gran mayoría de ellas marinas, aunque hay unas poquitas especies de condrictídeos que logran ingresar al agua dulce y cumplir allí algunas de sus actividades de creación o reproductivas. Presenta este grupo aletas pares e impares, ¿cierto? Dentro de las aletas pares, pectorales y las pélvicas o ventrales, y las impares, la dorsal, caudal y anal. Y además presentan, ¿cierto?,
escamas. El cuerpo de estos condrictios va a estar recubierto por un tipo particular de escama, que es la escama placoidea, que la vamos a ver a continuación. Aquí hay un esquema, ¿cierto?, clásico, típico de un elasmobranquio de un tiburón, donde vemos que la forma general del cuerpo es fusiforme, ¿cierto? Es hidrodinámica, adaptada para nadar de manera muy eficiente. Podemos ver el ojo allí, el espiráculo, la boca. Vean que no está ubicada en el extremo del cuerpo, sino tiene una posición subventral, está ubicada en la parte inferior del cuerpo, casi al llegar allí al extremo. Están allí las hendiduras branquiales, ¿cierto? Por donde sale el agua y allí están ubicadas las branquias. Y después nos encontramos con las aletas impares, como la aleta dorsal, que puede estar dividida en una primera y en una segunda, la aleta caudal, que presenta dos lóbulos, el superior y el inferior. Este tipo de aleta caudal clásica de los tiburones se conoce con el nombre de aleta caudal heterocerca, porque el lóbulo superior es más grande que el lóbulo inferior. ¿Por qué sucede eso? Porque la columna vertebral está orientada hacia el lóbulo superior. La última aleta impar es la aleta anal, y después pasamos a las aletas pares, que son las pectorales y las pélvicas ventrales. Reciben esos nombres. Así que una imagen clásica, ¿cierto?, de un tiburón. La aleta caudal, ¿cierto?, ya mencioné, es heterocerca, y una característica muy relevante que presentan los condrictios, los peces cartilaginosos, es que su cuerpo está equipado, recubierto con una escama eh, clásica, típica de ellos, propia de ellos, que es la escama placoidea. Esta escama placoidea es homóloga a los dientes que presenta la cavidad bucal. ¿Qué significa que una estructura sea homóloga? Significa que presenta el mismo origen embrionario, pero la función puede o no ser la misma. Vean que esta escama placoidea tiene 3 dientes allí, lo cual, si uno pudiera pasar la mano sobre la piel de un tiburón, ¿cierto? Sería bastante áspera, bastante rugosa. Y además de esos dientes, presenta pequeños canalículos allí, uno allí y uno allá, que van a facilitar que cuando estos organismos están nadando, el agua fluya a través de la escama sin generar ningún roce, favoreciendo con ello la natación. El sistema digestivo es completo, ¿cierto? Y es prácticamente igual o muy similar al que mencionamos en el caso de los agnatos. El estómago tiene forma de J y presentan un estómago recto, pero corto. Recto, pero corto. Aquí ya mencionamos que los peces en general han desarrollado estrategias para solucionar esta escasa longitud de el intestino, donde se absorben los nutrientes. En el caso de los agnatos, ¿cierto? Mencionamos el tiflosol, un complejo de membranas internas que hace lento el avance del alimento para dar tiempo a que las enzimas digestivas actúen y que los nutrientes se absorban. En el caso de los condrictios aparece una segunda estrategia, que es la válvula en espiral. Vean ustedes que allí está abierto en este esquema el intestino y está esta válvula en espiral. ¿Qué ocurre? Que el alimento va dando vueltas allí en el interior del intestino y con ello haciendo lento el paso de este a través del intestino para dar tiempo a que actúen las enzimas digestivas y los nutrientes sean absorbidos por el intestino. Así que un mismo problema, pero con una solución distinta en los condrictios, que es la aparición de la válvula en espiral. Los condrictios también tienen un hígado muy grande, un hígado voluminoso,
que va a contribuir de manera significativa a la flotabilidad de estos organismos. Los condrictidos no tienen vejiga natatoria, que vamos a explicarla cuando veamos los osteitivos. La vejiga natatoria es una especie de globo llena de aire que ayuda a la flotación de los peces. En este caso, en estos peces, no hay presencia de vejiga natatoria, razón por la cual estos organismos tienen este cuerpo más bien ancho, que ayuda a la flotación, que alto, ¿cierto? Y deben estar casi constantemente nadando para no ahogarse, ¿cierto? Y también para mantenerse a flote. Aquí tenemos lo que estábamos comentando, una disección de un elasmobranquio que ya está fijado, y vean ustedes que se observa aquí un gran hígado que ocupa gran parte de la cavidad interna del cuerpo. Está el estómago allí y el intestino, que se ve que es muy cortito, ¿cierto? Como ya habíamos señalado. En el interior de este intestino está la válvula en espiral, ¿cierto? Que va a contribuir para que los nutrientes allí lleguen a disponer, ¿cierto?, de organismo necesita para desplazarse. Está el páncreas allí, el vaso y los testículos, en este caso del macho. La respiración es branquial, ¿cierto? Las branquias están conformadas por un arco branquial, que es una estructura que le da soporte a la branquia, una serie de peines o espinas branquiales que van a impedir que algunas partículas dañinas o parásitos lleguen hasta la parte más sensible de la branquia, que se denomina laminilla o filamento branquial, que es el lugar específico donde se realiza el intercambio gaseoso. Aquí hay una fotografía de la parte lateral de un tiburón, de un elasmobranquio, ¿cierto? Y allí se alcanzan a ver los filamentos branquiales, estas estructuras medias rojizas, ¿cierto? Porque allí llega sangre y allí se realiza el intercambio gaseoso, son los filamentos branquiales. El número de branquias, ¿cierto? Puede variar entre 5 a 7 pares de branquias, y en los tiburones, como el que vemos aquí, las hendiduras branquiales son laterales, mientras que en las mantarrayas son ventrales, están ubicadas en la parte ventral del cuerpo. El sistema circulatorio es exactamente igual al que describimos anteriormente, un sistema circulatorio cerrado con un corazón de 2 cavidades y ubicado el corazón muy cerca o cercano a la cabeza para impulsar la sangre pobre en oxígeno hacia los filamentos o las laminillas branquiales y realizar allí la hematosis. Sistema excretor, ¿cierto? Nuevamente lo mismo que ya hemos explicado, un mesonefro, un riñón de tipo mesonefro. El sistema nervioso en este grupo es algo más complejo, algo más sofisticado, particularmente los lóbulos olfatorios en los elasmobranquios, que son bastante desarrollados, lo mismo que el cerebelo. Y también presentan una mayor complejidad y una mayor diversificación los órganos de los sentidos. También son capaces de escuchar, de percibir algunos ruidos que se producen en el mar, son capaces de detectar olores o gustos también a gran distancia, preferentemente los elasmobranquios, los tiburones, ¿cierto? Y presentan una serie de características para detectar a sus presas. Dentro de lo que destaca, ¿cierto?, es la presencia de la línea lateral, este órgano mecanoreceptor que recorre lateralmente, como su nombre le indica, el cuerpo de estos organismos, y son capaces con ella de detectar movimientos del agua. Pero presentan los elasmobranquios un tipo característico de receptor, que son las ampollas de Lorenzini. Las ampollas de Lorenzini son receptores de los campos eléctricos de los cuerpos de
peces, de presas que estos organismos consumen. Eh, Todos los organismos tenemos un campo eléctrico, ¿cierto? Y este receptor, las ampollas de Lorenzini, son capaces de detectar este campo eléctrico. Hay un canal allí gelatinoso que está conectado con neuronas que perciben estos campos eléctricos e informan, ¿cierto?, a este organismo que hay un pez, potencialmente una presa, ¿cierto?, allí escondida bajo la arena, por ejemplo, y que va a ser o es fácilmente detectable gracias a las ampollas de Lorenzini. Esta es una fotografía de la parte ventral de la cabeza y vean que está perforada allí en una extensión importante y esas perforaciones se proyectan hacia los lados de la cabeza. Esos poros que hay allí son parte de las ampollas de Lorenzini o el punto de inicio de las ampollas Lorenzini para detectar estos campos eléctricos. La visión de los elasmobranquios no es muy buena, ya no tienen gran agudeza visual, lo cual es suplido, lo cual es mejorado, ¿cierto?, por otros receptores, órganos de los sentidos que van a percibir o les va a permitir percibir el medio ambiente. Presentan un cristalino que es indeformable, razón por la cual no pueden enfocar bien, y algunas especies de tiburones presentan lo que se denomina el tapetum lucidum, que es una membrana que está en el fondo del ojo, más allá de la retina, y que refleja la luz hacia la retina para percibir imágenes. Este tapetum lucidum está preferentemente eh, representado en especies que son nocturnas o crepusculares y que lo vemos nosotros frecuentemente en los perros, las gatos, ¿cierto? Que les brillan los ojos en la noche, ¿cierto? Y ese brillo nocturno no es otra cosa o es producido por el tapetum lucidum, que allí lo podemos ver en esta fotografía inferior izquierda, ¿cierto? Donde el ojo de este tiburón está brillando allí en la oscuridad. La reproducción en estos organismos hay sexos separados y dimorfismo sexual, lo vamos a ver inmediatamente, y la fecundación es interna en este grupo. Eh, Hay presencia de dimorfismo sexual, el cual se evidencia en lo que estamos viendo acá. Las aletas pélvicas, perdón, del macho presentan aquí, como ven ustedes, o asociado a las aletas pélvicas, presentan esta estructura que se llaman clasper forceps, mesopterigios o gonopodios, de los cuales la hembra carece. Estas estructuras ayudan, colaboran en el proceso de la cópula. No es un órgano intromitente, no es un pene o algo que se le parezca, solamente ayudan a la salida de los espermatozoides. Algunos tiburones son ovíparos, es decir, se reproducen con huevos, allí hay algunos esquemas de huevos, y otros son vivíparos. En estas especies que son vivíparas, las hembras cuentan con una especie de útero en donde retienen los huevos, eclosionan estos y van progresivamente naciendo las crías. Los tiburones son predadores en la fase adulta, pero también lo son en las fases juveniles, en las etapas tempranas de desarrollo. Y prueba de ello es que por lo general nace solo una cría. ¿Por qué? Aunque hayan 3 o 4 huevos inicialmente, porque el primero que nace comienza a alimentarse de los hermanos que van secundariamente naciendo y apareciendo. Son caníbales o predadores allí de sus propios hermanos. No hay presencia de estado larval en este grupo. Los elasmobranquios, como les comentaba, es un grupo muy pequeñito, ¿cierto? Dominado el grupo de los condrictidos por los tiburones y mantarraya, con algo así de 960 especies, y un grupo muy pequeñito de los holocéfalos, que reúne unas 40 especies en el planeta. En nuestro país tenemos alrededor
de unas 106 especies mencionadas en nuestras costas en 8 órdenes, y solamente un orden de holocéfalo con 6 especies. No es un grupo muy abundante y en nuestro país tampoco es mayor la diversidad más allá de tener una costa tan larga, ¿cierto? Saltamos entonces al último grupo de peces, que son los oosteictídeos, que son los denominados como peces óseos en términos generales. Recuerden que dentro de este grupo de los oosteictídeos vamos a encontrar allí algunos grupos distintos de peces. En este grupo predomina el alto por sobre el ancho. Son más bien aplastaditos, ¿cierto? Basta pensar en un pescado, ¿cierto? En un pez que uno ve en una pescadería, en la playa, etcétera, por allí. Queda en evidencia esta característica que predomina el alto por sobre el ancho. Tienen una forma fusiforme y la boca se ubica en la parte terminal del cuerpo. Son un grupo más o menos grande, con alrededor de unas 32.000 especies que se distribuyen tanto en los ambientes marinos preferentemente, pero hay algunas especies que también son dulce acuícolas. Presentan, al igual que los condrictídeos, aletas pares e impares. Dentro de las pares están las pectorales y las pélvicas, y dentro de las impares la dorsal, caudal y anal. Presentan escamas y aquí encontramos una diversidad importante de escamas. Presentan a lo menos dentro de los oosteictídeos 4 tipos de escamas: cosmoide y ganoidea, que son escamas más bien primitivas, medias pesadas, ¿cierto? Clásicas de algunos peces, por ejemplo, el esturión tiene este tipo de escama ganoidea, que es un peso, ¿cierto?, para el minuto de la natación. La mayoría de los peces modernos, ¿cierto?, más evolucionados, tiene un tipo de escama que se denomina cicloidea, que es como una huella digital de nuestro mano, ¿cierto?, de nuestros dedos, y también algunas especies evolucionadas presentan este tipo de escama que se llama tenoidea, con un borde allí con espinas. Tenemos acá un esquema, ¿cierto?, de un clásico oosteictídeo, de estos peces de esqueletos osificados o que tiende a la osificación. Tenemos aquí el predominio del alto por sobre el ancho. Vean ustedes que la boca se ubica en el término, en el extremo del cuerpo, un ojo mucho más grande que el, comparativamente, ¿cierto?, que el ojo de los elasmobranquios. El opérculo, esta zona que va a cubrir la branquia, las 4 pares de branquias están cubiertas por esta estructura, el opérculo. Allí se observa la línea lateral, este órgano mecanoreceptor que les permite detectar movimientos del agua. Y están las aletas impares, la dorsal, que puede estar dividida, la caudal, que vean ustedes que en los oosteictídeos, la gran mayoría de ellos, los 2 lóbulos que forman esta aleta son iguales, razón por la cual se habla de una aleta caudal homocerca. La aleta anal y las aletas pares, que son las pectorales y las pélvicas. A partir de estas aletas pectorales y pélvicas de grupos de oosteictídeos se forman las extremidades anteriores y posteriores de todos los tetrápodos, como lo comentamos hace un rato. Tubo digestivo completo, ¿cierto?, con una boca y un ano y glándulas digestivas anexas, y con el mismo problema que los 2 grupos anteriores: un estómago grande, pero un intestino, en la gran mayoría de las especies, más bien corto. ¿Cómo se soluciona en este caso de los oosteictídeos el problema? Gracias a los ciegos pilóricos que están aquí, que van a hacer que el paso del alimento a través del intestino sea más lento
y con ello se consiga un mayor tiempo para que las enzimas digestivas actúen y que los nutrientes sean absorbidos. La respiración es a través de branquias, ¿cierto? Como ya lo hemos clarificado, hay 4 pares de branquias, 4 por cada lado, ¿cierto? Las cuales están por lo general cubiertas por el opérculo. Las branquias, que aquí tenemos una fotografía de ellas, están conformadas por 3 partes. Hay un rastrillo branquial o branquioespina que van a contribuir a formar al interior de la boca del pez una especie de canasto o canastillo para impedir que parásitos, patógenos o partículas que están en el agua, ¿cierto?, puedan llegar hasta esta parte que es la más sensible. Después viene una zona blanquecina aquí que da o es el eje de sostén del cuerpo, que se denomina arco branquial, y después aquí están las laminillas o filamentos branquiales, esta parte rojiza, que es la parte más relevante, más importante de la branquia, porque aquí se realiza el intercambio gaseoso o hematosis. Nos aparece una estructura nueva, ¿cierto?, que es la vejiga natatoria, una estructura como un globo, vean ustedes en estas 2 fotografías, que está por lo general llena de aire y que facilita, contribuye a que estos organismos, los peces clásicos, ¿cierto?, floten prácticamente sin gastar energía. ¿Ya? Hemos visto probablemente un pez allí que con pequeños movimientos de sus aletas se mantiene flotando sin gasto de energía. Y eso lo consiguen básicamente gracias a la acción de este globo literalmente interno que tienen, que se llama vejiga natatoria. Sobre la vejiga natatoria, vean ustedes que la vejiga natatoria se ubica en la parte dorsal, bien hacia dorsal. Aquí este pez ha sido disectado por la parte ventral. Y si se retira la vejiga natatoria o se mueve hacia un lado, se observa el riñón, que es bastante grande, ¿cierto?, de color rojo oscuro, y es también un riñón de tipo mesonéfrico, igual como lo hemos mencionado. El sistema circulatorio es exactamente igual a lo que hemos descrito, es decir, un corazón de 2 cavidades, ¿cierto?, ubicada bien hacia la cabeza, bien anterior para llevar la sangre rápidamente hasta las branquias, ¿cierto?, para que se oxigene. El sistema excretor es exactamente igual a lo que hemos mencionado anteriormente, con un riñón de tipo mesonefro. Aquí en esta fotografía nos aparece la línea lateral, ¿cierto?, muy clarita allí, que es esta estructura mecanoreceptora. El sistema nervioso de los osteitivos es muy similar al de los grupos anteriores, con bulbos olfatorios desarrollados, lo mismo que el cerebelo y el bulbo raquídeo, y buenos receptores para percibir imágenes, detectar cambios en la intensidad luminosa y particularmente la presencia de la línea lateral de este mecano receptor, ¿cierto? Respecto de la reproducción de estos organismos, los sexos están separados y hay en la gran mayoría, por no decir todos, una fecundación externa. Pueden presentar un desarrollo indirecto o directo y la gran mayoría de los peces son ovíparos, ¿cierto?, con esta fecundación externa. Es decir, ¿qué significa esto? Que se reproducen mediante huevos, pero hay unas poquitas especies que son vivíparos. Es decir, la hembra retiene en su interior los huevos y estos eclosionan al interior de la hembra y nacen estas pequeñas crías vivas, ¿cierto? Las estructuras reproductivas son exactamente iguales a lo que hemos ya conversado. Finalmente, señalar que del punto de vista ecológico, podemos reconocer en los peces 2 tipos de peces, aquellos que se denominan anádromos y aquellos que se denominan
catádromos. Dentro de los peces denominados como anádromos están los salmones. ¿Y a qué hace referencia esta conducta, este comportamiento reproductivo y también ecológico de organismos anádromos? En estos organismos, los adultos viven en el mar, en el océano, y para realizar sus actividades reproductivas viajan, migran hasta el agua dulce. Lo hemos visto probablemente en más de algún documental, ¿cierto? El viaje de los salmones desde el mar hasta, siguiendo ríos, avanzando kilómetros, ¿cierto? Hasta llegar a los puntos donde ellos han nacido en agua dulce, allí desovar, ¿cierto? Fecundar estos gametos masculinos y femeninos, ¿cierto? Y nacen estas pequeñas crías, las cuales se mantienen un tiempo allí, aumentando de tamaño en los ríos, en el agua dulce, para posteriormente migrar al océano, donde se desarrollan y viven en la fase adulta. A ese comportamiento, mar, agua dulce, lagos, ríos y otra vez mar, se le conoce como anádromo. Mientras que hay otros organismos que son todo lo contrario y se denominan catádromos. Como adultos viven en agua dulce y van a reproducirse al mar, y a esos organismos se les conoce como catádromos. ¿Qué organismo es catádromo? Las anguilas, que probablemente ustedes han escuchado por ahí. Dentro de esta clase de los OSTIs hay dos subclases, básicamente. Los actinopterigios, que reúnen la gran mayoría de los peces, con alrededor de unas 32.000 especies, y la segunda, muy pequeñita, con unas 8 especies vivientes, que son los sarcopterigios, o peces de aletas lobuladas. Aquí tenemos a los peces pulmonados, que viven en algunas regiones de África, Australia y el norte de Sudamérica, peces que viven en regiones tropicales, es decir, regiones lluviosas y secas, y que cuando viene la estación seca se entierran en el fondo del lago o el río, y allí construyen una pequeña cavidad que sellan con mucosidad que ellos secretan, y allí bajan su metabolismo y respiran este aire, este oxígeno que quedó allí, con un metabolismo extremadamente bajo, a la espera de que vuelvan las lluvias, y cuando eso sucede, estos organismos abandonan esa cueva, ese madriguera que han construido. Estos peces, a partir de estos peces, de los peces pulmonados y de los sarcopterigios en general, se aparecen o han evolucionado a partir de las aletas pares de ellos, pectorales y pélvicas, las extremidades de todos los tetrapos, nuestros brazos, nuestras piernas. En nuestro país no tenemos sarcopterigios, estos peces pulmonados o celacanto, pero tenemos alrededor de unos 1.274 especies de actinopterigios agrupadas en 25 órdenes. Aquí dentro de este grupo, ¿cierto?, están, por ejemplo, las merluzas, que son gadiformes, los salmones, salmoniformes, los congrios que mencionábamos y pertenecen al grupo de los anguiliformes, los jureles, que también se consumen en nuestro país, perciformes, pertenecen al orden perciformes, los pejerreyos, ateriniformes, en fin. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy y seguimos completando nuestro esquema, ¿cierto? Y ya nos va quedando bastante poco para llegar al final. Hoy día hemos hablado de cordados y de peces, ¿cierto? La próxima semana, o el viernes, en estricto rigor, la profesora Soledad va a hablarles de anfibios, yo el martes de reptiles, y así sucesivamente hasta llegar al final del curso.
No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Profesor, yo sobre la Dígame. fecha de la prueba. Sí, la fecha de la prueba tendría que ver el archivo. Deme un momentito, por favor. La fecha de la prueba es el 8 de diciembre. ¿Ya? Vamos a Profesor, pero ese día no es feriado. no sé, capaz que sí. Según mi calendario es feriado. Sí, no importa, pues, ¿cuál es el problema? Se la prueba igual, pues. Bueno, entonces el 10 va a tener que ser, o si no, va a tener que ser antes, ¿ya? Va a tener que ser el 3 de diciembre la prueba. ¿Ya? El día viernes 3 de diciembre. Tiene razón usted, está marcado acá en mi calendario. ¿Ya? Así que vamos a tener que mover inmediatamente esa prueba para el 3 de diciembre. ¿Ya? Esa es la fecha entonces de la tercera evaluación, el 3 de diciembre. Por consiguiente, si que hubiese necesidad de que alguien dé una evaluación recuperativa allí de pruebas, va a hacer eso el 10 de diciembre y el examen va a ser el 15 de diciembre, al miércoles siguiente. Recuerden que si usted tiene una nota superior a 5, puede eximirse de rendir ese examen. ¿Ya? Profesor, otra consulta. Con el Diga. calendario a principio de semestre aparecían solamente 3 evaluaciones, pero ahora se agregó una cuarta nota que es el informe. Sí, Em, tiene razón. Ahí vamos a tener que, lo conversamos el día viernes tiene razón usted, con la profesora Soledad, para ver cuál es la ponderación que le vamos a sí, por entregar a favor. eso. Sí, no hay problema. Gracias. Ya. Bueno, si no hay más consultas o comentarios, Profe, yo tengo una consulta. dígame. ¿La prueba 3 va a ser presencial? No sé, no puedo responder esa pregunta, no hemos conversado con la profesora Soledad. Eventualmente podría ser, recuerde que la prueba 2 iba a ser presencial y bueno, después optamos por la modalidad virtual. Así que eventualmente podría ser presencial la prueba 3, pero voy a conversar con la profesora Soledad, ¿ya? El viernes les avisamos. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya, pues nada, gracias a ustedes. Que estén bien, que tengan una buena semana. Nos vemos entonces. Cuídense. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien. Chao, profe. La profe, gracias. Chao.